Tenemos ya casos de Omicron en Chile y recientemente en la región metropolitana. ¿Cuánto debemos alarmarnos con esto, no? ¿Qué experiencia tenemos a lo largo de estos casi 2 años de pandemia y la llegada de Delta, que también nos tenía muy temeroso? Nos vamos a estar conversando de esto que viene para adelante junto a Luis Castillo, ex subsecretario de redes asistenciales, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes, Bárbara. Un gusto estar nuevamente conversando este tema con ustedes. Hemos visto que ya tenemos varios casos de Omicron en Chile, hasta por lo menos ayer eran 7. ¿Cómo ve lo que está pasando con esta llegada tan reciente? Mire, en general, la experiencia mundial y la experiencia nacional es que esta cepa va a ir progresivamente incorporándose en las detecciones y en las secuenciaciones genómicas del virus coronavirus. De manera de que esto que estamos viendo ahora es natural que vaya sucediendo. Tal vez lo diferente es que el caso aparentemente detectado en la región metropolitana sería, no es 100% seguro, transmisión comunitaria, a diferencia de los anteriores que estaría asociado a una transmisión o un contagio de personas que vienen de África. Pero si no se logra demostrar que es un contagio asociado a otro proveniente de África, este sería el primer caso de transmisión comunitaria, por lo tanto debemos asumir que el virus y la variante Omicron anda circulando por nuestra población. En fácil tal como dice usted, o sea, si no sabemos exactamente de un contacto estrecho con alguien que haya viajado desde África, bueno, Exactamente, ya está por aquí dando exactamente. vuelta y cualquiera lo podría tener. Claro, En ese exactamente. caso, me preocupa bastante que él se encuentra hospitalizado, pero hasta ahora por lo menos ha trascendido que aparentemente él no tendría vacunas y además tendría una situación compleja de salud previa, que por supuesto siempre hace que sea más riesgoso. Esto le pregunto y es muy importante más allá del caso en particular, es porque estamos recién viendo qué es Omicron, si es más impactante o no, si se contagia más rápido o no, y sobre todo si es más peligroso o más grave. Sí. Mire, los antecedentes que tenemos en los breves reportes que hay liberados a nivel mundial es que esta variante aparentemente es más contagiosa, pero tiene manifestaciones muy parecidas a la variante Delta, excepto que hay un aumento de frecuencia de algunos síntomas gastrointestinales, pero la letalidad sería incluso baja. Es la experiencia que tenemos de algunos casos que hemos visto en Gran Bretaña, de algunos casos reportados y de alguna experiencia clínica que hay en Sudáfrica, en donde la letalidad reportada es menor, especialmente en aquella población que está vacunada con esquemas completos, con dosis de refuerzo, con dosis de refuerzo. Aparentemente, esta variante es menos letal que incluso la variante Delta, de manera que estamos en alerta, pero no con temor ni mucho menos, sino que con el background que tiene el país de tener más del 90% de personas vacunadas, estamos muy en alerta mirando esto, pero con tranquilidad. Qué importante es mantener esa calma. Nosotros hace algunas semanas conversábamos con Miguel O'Ryan, que viene siguiendo esto, incluso trabajando en la confección de las vacunas hace mucho tiempo, y él decía, calma, en los minutos, porque justo vino cuando estaban cerrando todas las fronteras en Europa, había un caos colectivo porque habían llegado los primeros casos, y él ponía el toque de calma, decir, bueno, veamos qué ocurre con esta variante cuando llegue a países altamente vacunados. Y en caso de Europa incluso hay algunos países que no tienen un porcentaje tan alto, Tal porque cual. en el fondo no sacamos nada con entrar en pánico, con nosotros mismos empezar a tomar acciones muy duras sin saber qué es lo que iba a pasar. Ya han pasado un par de Exactamente. semanas y el tiempo afortunadamente le dio la razón. Sí, lo que pasa es que la información que se ha ido acumulando hoy día es bastante más precisa de la que teníamos hace 2 semanas atrás, de manera de que la calma y mirar, estudiar los datos, el análisis de los casos, es un elemento fundamental para tomar decisiones progresivas y a veces drásticas. Eh, Hasta ahora
Yo creo que las medidas tomadas en torno al control de esta variante han sido las correctas. Me parece a mí que es necesario seguir observando, seguir potenciando la secuenciación genómica, la trazabilidad y el aislamiento, teniendo presente de que hay que hacer un monitoreo muy estrecho de las hospitalizaciones y de los cuadros clínicos hospitalarios, de los casos más graves. Hasta ahora, de los casos clínicos hospitalarios graves, variante Omicron, no hemos tenido conocimiento de que esté esto sucediendo. De manera que estamos alerta, pero muy tranquilos. Esto también, que tal como dice usted, quizás es muy preliminar, pero lo más relevante, las vacunas hasta ahora, por lo menos con la información que tenemos, sí estarían funcionando también para esta nueva variante. Es la información que tenemos. Las vacunas en las cuales los chilenos están inmunizados funcionan por la información comparada que tenemos de países europeos y países de Asia y de África, funcionan para esta variante bastante bien. Así que con mayor razón nos da más tranquilidad. ¿Cómo ha ido evolucionando esto en Europa? ¿Ya tienen los primeros casos? ¿Hemos podido hacer ese seguimiento? Tal como dicen, no han llegado casos letales. Este caos colectivo que se había generado inicialmente, pánico, cerrar fronteras, ¿cómo ha ido evolucionando? Y nosotros lo estamos mirando porque en general siempre se considera un adelanto de lo que viene para nuestro país. Mira, los antecedentes que tenemos y la información que se reporta y se publica es que hay un aumento muy importante de casos activos, nuevos, contagios activos. Especialmente en países como Alemania, Gran Bretaña, parte en Francia, en algunas regiones, hay un incremento de las hospitalizaciones en Alemania, en Gran Bretaña, tanto que esto ha sobrepasado la capacidad hospitalaria, la capacidad y han tenido que hacer transferencia a países vecinos. Omicron ha producido casos graves, ha tenido enfermos y ha conducido enfermos a respirador con dificultades bastante graves, pero en general, de los casos también reportados, Omicron afecta con casos graves a gente y personas no vacunadas. Las personas vacunadas aparentemente tienen cuadro más leve, algunos de ellos con un gran componente gastrointestinal, con la aparición de dolores abdominales, diarreas de origen viral, etcétera, pero no tienen un componente pulmonar hasta ahora reportado grave, a diferencia de lo que vimos en la segunda ola. Chile sigue teniendo ingresos, mucho menos, pero de variante Delta, con afecciones pulmonares graves, mayoritariamente en personas no vacunadas, que Es que ese es un explica. punto, porque tal como dice usted, independiente Omicron o Delta, Gamma o todas las variantes, los casos más difíciles normalmente se dan en personas no vacunadas. No vacunadas. Chile tiene prácticamente el 60% de las personas con afecciones graves pulmonares por COVID son personas que no están vacunadas, no están vacunadas. Y hay un porcentaje menor que tienen esquemas incompletos y hay un porcentaje menor de que teniendo patologías graves sí tienen esquemas completos, pero tienen comorbilidades muy destacadas, muy profundas y muy graves. De manera que efectivamente las vacunas funcionan para uno y para el otro. Es la información que tenemos y las vacunas que se han usado en nuestro país son bastante eficientes para proteger de la variante Omicron. En la medida que empezamos a conocer esta nueva variante que empezó a expandirse rápidamente por el mundo, de inmediato surgen los cuestionamientos a las autoridades y bueno, estamos exagerando con las medidas que no se toman, deberían tomar medidas más drásticas, se descartaron, al menos inicialmente, no se descarta que más adelante puedan cambiar, no se cerraron las fronteras, por ejemplo, de hecho hemos ido avanzando de fases también. ¿Qué cosas tenemos que estar mirando para preocuparnos o no, o para ponernos un poco más restrictivos? Mira, yo creo que donde esta variante es endémica, es decir, hay una transmisión comunitaria, todo ingreso de personas provenientes de esos países debiera tener un periodo de aislamiento y secuenciación genómica si la PCR es positiva, de manera de ir controlando, fiscalizando, monitorizando los casos que llegan a nuestro país a través de la frontera abierta. Tener fronteras controladas, no tener las fronteras chilenas abiertas en un 100% terrestre y aérea, sino que tener fronteras controladas, el país abierto con fronteras controladas, para poder hacer trazabilidad en forma adecuada. Y
insistirle a la población de la importancia de las dosis de refuerzo, pero también de la importancia del uso de las medidas generales que hemos practicado durante estos 2 años. Tal vez la más importante, el uso permanente de mascarilla, que Chile se ha distinguido en América Latina y en el mundo, del uso disciplinado de la mascarilla en las vías públicas, que es un elemento muy significativo a la luz de reducir los contagios. Contribuyen y le pregunto porque quienes han tenido la posibilidad de salir de Chile es una de las cosas que llaman mucho la atención. Acá somos muy disciplinados y no solo en los lugares que nos obligan, en lugares cerrados, por ejemplo, sino que en la calle, en los lugares públicos abiertos, la gente en la gran mayoría utiliza su mascarilla, a diferencia de lo que ocurre en otros países. Es que yo creo que respecto a estas medidas, la comunicación de riesgo funcionó y funcionó bastante bien. La mascarilla como un elemento protector y un elemento protector hacia la otra persona y de la otra persona hacia uno. Yo creo que aquí la comunicación de riesgo penetró y penetró muy bien, a diferencia de otros elementos. Y el distanciamiento físico también ayudó y está ayudando mucho. Eh, pero Chile se disciplinó en torno a estos dos conceptos. En donde no hay tanta disciplina es en las juntas sociales. Y viene Navidad, ya tenemos la experiencia del año anterior en que se desbanda un poco pensando en que la gente baja la guardia, se saca la mascarilla, comparte con mucha gente. ¿Qué podemos esperar para esta Navidad con bastante menos restricciones de las que teníamos antes también? Sí, pues esta Navidad va a ser un poco diferente, con menos restricciones que la vez pasada. Ahora, los contagios son intradomiciliarios, porque ahí es donde se relaja mucho la familia y aumentan los aforos, es decir, aumentan los aforos más allá de lo razonable. Yo creo que el mensaje nuevamente es aquí, que es decir, que la pandemia aún no ha terminado, que sigue muy activa, que hay cepas nuevas, que si bien tenemos una información bastante razonable y que permite que los chilenos estemos tranquilos pero alerta, no podemos despegar estas medidas de nuestro ideario intelectual y mantener el distanciamiento físico, pero sobre todas las cosas, mantener los aforos en número adecuado. Y ante la más mínima duda, por favor, preguntar, trazarse, estudiarse para evitar transmisión comunitaria. Solo de esa manera el país podrá permanecer abierto, con aforos normales, haciendo una vida habitual y normal, pero también con mucha preocupación sanitaria por estos nuevos virus. Hasta ahora vamos en ese camino y vamos bien. Ojalá pasemos una Navidad de buena manera, manteniendo las reglas como las han mantenido en este último tiempo. A mediados, fines de septiembre y durante el mes siguiente nos asustamos porque vimos que se nos empezaron a disparar un poquito las cifras, cosas que ahora ya hemos visto que se contienen, incluso en la región metropolitana, por ejemplo, tenemos cerca de un tercio de los casos activos de los que teníamos hasta hace un mes. ¿Qué ha ido ocurriendo? Nos asustamos porque mayores cambios o mayores cierres profundos no hubo tampoco, Sí. pero sí el susto. Bueno, hubo desde septiembre un incremento de los casos activos que repercutió en un aumento de los casos que necesitaron hospitalizarse. Hasta el día de hoy nosotros tenemos sobre 600 casos hospitalizados, llegamos a tener sobre 700, pero esos casos han ido retrocediendo porque el número de casos activos ha ido bajando y lo que estamos viendo ahora son la expresión de hace casos activos, contagios de hace 15 días atrás. Yo creo que tuvimos una pequeña tercera ola, muy pequeña, pero fue una pequeña ola de casos no vacunados. Ojo, lo que caracterizó esta tercera ola, que fue de una letalidad muy baja, y lo que caracterizó fueron población mayoritaria no vacunada. La población vacunada prácticamente en esta pasada no tuvo repercusiones severas e impacto severo. Ah, en comparación con lo que vimos en la segunda ola, que yo recuerdo que en la segunda ola llegamos a tener aproximadamente 3.400 pacientes COVID conectados a un respirador. 3.400. ¿Y ahora? Hoy día llegamos, el máximo que tuvimos en esta ola fueron 705, 706 casos, de los cuales aproximadamente 500 estaban conectados a un respirador. Es decir, hay una gran diferencia. ¿Cuál fue el factor fundamental? La vacuna y la Bueno, disciplina de los chilenos en términos de y mascarilla. probablemente parte de esos casos no tenían todavía la tercera dosis, la dosis de refuerzo.
parte de esos casos no tenían la dosis de refuerzo. La dosis de refuerzo hizo caer aún más los contagios a nivel nacional y especialmente en la región metropolitana. O sea, se estaba discutiendo la posibilidad, todavía es muy reciente, para pensar si tuviéramos que optar a una cuarta dosis, pero en el fondo, después de ver los resultados tan eficientes, bueno, si hay que hacerlo, se hará y nos dará más garantías de que vamos a poder seguir conteniendo esto. Hay mucha discusión mundial si es factible una cuarta dosis. Yo creo que todos los estudios están analizándose de esa manera. Hay, por supuesto, detractores fuertes respecto a esta estrategia y especialmente a la estrategia de vacunación. Pero la fuerza de las evidencias es tan brutal que yo creo que esta vacuna vamos a tener que reforzarnos una o dos veces al año, todos los años. Por ahí yo creo que va a ir la resolución de esta enfermedad. ¿Todos los años mientras dure la pandemia o así como endémico ya para siempre? Todos los años, cuando estemos en fase endémica, yo creo que vamos a tener que vacunarnos todos los años, al menos una vez al año. Al Pero menos si una vez. miramos, si miramos lo que ocurrió a principios, mediados del año pasado con la situación actual, que ya hemos aprendido de alguna u otra manera a convivir con esta pandemia, el escenario es bastante menos dramático, en la medida que logremos también ampliar el proceso de vacunación, no solo a los países que hemos tenido acceso, sino que a otros que no, continentes completos, África, o sea, lugares que mientras no se vacunen van a seguir generando nuevas variantes que van a trascender rápido al mundo. Esa es la gran dificultad que hay en el control de la pandemia a nivel de la gran mayoría de los países, la desigual accesibilidad a las vacunas, mientras países como Malí tienen muy poca población, menos del 1% de la población vacunada, países como el nuestro bastó sobre el 90%. Eh, Sin embargo, creo que es súper importante decir de que Chile en este aspecto ha conducido el manejo de la pandemia en cuanto a inmunización y en cuanto a trazabilidad bastante bien. Y ha enfrentado los requerimientos asistenciales en la primera y en la segunda ola, especialmente la segunda, sumamente bien en cuanto a crecimiento del sector público-privado y a la integración y la complementariedad que hubo. En esta tercera ola tuvimos más camas que prepandemia, pero el número de casos estuvo estrictamente ligado a completar el esquema de vacunación y este casos nuevos, enfermos graves que tuvimos hasta ahora, son casos mayoritariamente no vacunados. Lo que viene para adelante es que debemos seguir vacunándonos, reforzándonos y cada vez que salgamos del país, visitemos países donde el programa o el porcentaje de vacunación no es muy importante o no sobrepasa más del 60-70%, tenemos que tener las precauciones necesarias para no transportar cepas a nuestro país de otro origen. Nos vamos a quedar entonces con este toque medio optimista. Si las cosas van como están hasta ahora, porque todo en condicional, por supuesto, podríamos de alguna Absolutamente. manera pensar que Omicron podría terminar siendo como Delta y que lo vamos a tener relativamente bajo control en la medida que seguimos haciendo exactamente lo mismo, con las mismas restricciones y vacunándonos. Yo creo que sí, yo creo que Omicron debiera incorporarse como una cepa y en algún momento dado podría llegar a ser la cepa predominante. Pero cuidado, la población chilena está vacunada, hasta donde podemos saber y tenemos la información hasta ahora, las vacunas funcionan para esta cepa. La letalidad asociada a Omicron, en lo que hemos visto en enfermos, en pacientes vacunados con neumonía asociada a COVID en bastante baja, de manera que estemos estar muy alerta, pero con calma, Ya, con nos quedamos racionalidad entonces para tomar la con esa necesidad calma de y por supuesto sin bajar la guardia, pues. Nos seguimos cuidando exactamente, todos. exactamente, tal cual. Muchas gracias por haber conversado con nosotros, que tenga una muy buena semana. Nos quedamos de mejor Bárbara, humor. Bárbara, muy buenas tardes, muchas gracias. Ya, pero los dejamos a todos invitados siempre a seguir cuidándose. Esta pandemia no termina, pero hay esperanza. Nos quedamos aquí en emol.com.